Hemos leído en esta tarde una porción de la palabra del Señor en ese capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y quiero en esta tarde, si el tiempo así me lo permite, hablar acerca de alguno de esos versículos de este pasaje precioso, el cual hemos leído en esta tarde. Y comienzo leyendo una vez más ese primer versículo de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firme en el Señor, amados. Pablo revela aquí su afecto profundo hacia los creyentes, hacia la iglesia. Porque cuando Dios llama a un pastor, lo transforma, lo cambia y le da ese sentimiento de pastor, ese sentir de pastor, ese sentimiento por el rebaño, por las ovejas, ese compromiso. Pablo tenía un gran celo por esa iglesia, por los creyentes que habían en Filipos. Él amaba profundamente que, aunque estuviera lejos de ellos, él allí sentía ese profundo amor y sentía la separación. Sentía la separación como nosotros en estos días sentimos también la separación. Esta iglesia, este pueblo en el cual me honro en pastorear, yo siento esa separación, esa distancia, ese vacío. Muchas veces viene ese vacío a nuestros corazones cuando no puedo estrechar ya por espacio de más de 2 semanas, no puedo estrechar sus manos. No puedo recibir un abrazo de ellos. No puedo recibir una mirada de ellos. Seguramente que extrañamos mucho y eso crea dentro de nosotros, como pastor de esta iglesia, crea un vacío. Pero yo estoy seguro que aquellos hermanos también sienten lo mismo que yo. Sienten ese vacío, sienten que hay una distancia enorme, la cual ellos no pueden alcanzar y desearían poder llegar para estar todos unidos. Por eso es que tenemos que mantenernos en esa buena comunión con el Señor, aunque muchas veces nos comunicamos a través de las redes sociales, a través de una llamada telefónica, pero no es lo mismo. Sentimos el vacío en nuestros corazones. Hay ese amor profundo que produce una separación de los queridos, de la gente que nos rodea, de ese rebaño que por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido dirigir. Por eso el apóstol Pablo dice deseados. Ese anhelo, ese deseo que él sentía por la iglesia de Filipos, la iglesia que él había creado. Cuando dice gozo y corona mía, él dice gozo y corona mía. En las circunstancias, él sentía ese vacío. ¿Por qué? Porque sentía esa
ese celo, esa preocupación por las armas, que habían escuchado la predicación del Evangelio a través de sus labios, y Dios había tocado sus corazones para que llegaran al conocimiento de la verdad. Mis amados hermanos, él sentía el anhelo de poder estar junto a ellos, de poder mirarlos, de poder cuidarlos, de poder doctrinarlos. Él sentía ese buen propósito y sentía ese vacío enorme que invadía su corazón. Gloria a Dios. Si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, y leemos por ahí los versículos 19 y 20, dice: por lo cual es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Él sentía ese compromiso con la iglesia. Él sentía ese compromiso, porque los pastores no solamente sentimos el vacío, sino que también sentimos el compromiso por ese rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, a nuestro cuidado. Sentimos ese compromiso y queremos que de la misma manera que nosotros estamos buscando una salvación, que también aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado, ese rebaño, también reciban esa misma salvación. Porque ese es el sentir de pastor. Ese es el sentir de pastor. El sentir de pastor no puede ser otro. El sentir de pastor es que las almas se salven. Que todos lleguemos a ese conocimiento de la verdad. Que todos nos mantengamos en esa llenura del Espíritu Santo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice él en el versículo 20. En 1 Tesalonicenses 3:9 nos dice: por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Qué bonito, mis amados hermanos. Uno de los disfrutes de nosotros los pastores es cuando vemos ese rebaño caminando firmemente en los caminos del Señor. Porque Dios, cuando llama a alguien para pastorear, también le da el conocimiento para poder entender quién realmente está caminando firmemente en los caminos del Señor. ¿Quién está apercibido, caminando apercibido? Y como en este santo evangelio solamente hemos llegado con el fin de alcanzar una corona de la vida eterna. Aquí no podemos predicar el evangelio con otros propósitos. Aquí no podemos predicar el evangelio con otros sentimientos. No. Tenemos que predicar el evangelio con el propósito ¿de qué? De que las almas se salven. El mismo Cristo, hablando en las Escrituras, dice: buscad primeramente el reino de Dios. Dice él: buscad primeramente el reino de Dios, y las demás cosas os serán añadidas. No podemos llegar al evangelio con otra mentalidad y con otro propósito, sino con el propósito de un día poder alcanzar esa salvación tan grande. Gloria a Dios. Ese tiene que ser nuestro anhelo, porque esa es la gracia de Dios que nos cubre, el poder llegar un día a ser
herederos de las mansiones celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Esto se refiere, ¿qué podemos hablar? Este término griego que se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gocemos a causa de vosotros delante de Dios? Se traduce en una corona. ¿Por qué se traduce en una corona? Porque ese es el propósito. Y cuando vemos las armas caminar con ese interés por la salvación del arma, no hay nada que nos traiga una satisfacción más grande a nuestras vidas que esa. Que poder ver que la palabra está tocando los corazones, está transformando, está llegando, está cambiando, mis amados hermanos. Y que vemos gente en la iglesia luchando fervientemente por las cosas espirituales, no por las cosas terrenales, porque no estamos trabajando en vano, sino que estamos trabajando con la fe y la confianza de un día poder alcanzar esa corona de vida eterna. El mismo apóstol Pablo, hablando allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, nos dice estas palabras: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En este mundo se lucha de muchas maneras. ¿Y cuántos luchan? Por las cosas materiales, por lo perecedero, por la fama, por el dinero. Hoy estamos viviendo en unos tiempos de mucha lucha. A causa de esta pandemia, vemos el mundo confundidos, viviendo en una lucha grande. Los comercios, aquellos que están abiertos, están abarrotados de gente. La gente con una lucha terrible. Pero mis amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia se está anunciando. Pero la mayor parte de esa gente que escuchan y que están tan interesados en apercibirse de las cosas materiales, no escuchan la palabra del Señor. No aceptan al Señor como su único y exclusivo Salvador. Lo más importante es desechado. Porque como dijo Cristo, ¿de qué le vale al hombre que granjeare todo en esta vida y que perdiere su alma? Dice, neciamente, locamente ha trabajado, porque todo es perecedero aquí en esta tierra. Ahora, aquella salvación que nos ofrecen es una salvación eterna. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice Pablo, para recibir una corona corruptible, pasajera, temporera, que se desmerece. Pero Pablo dice, pero nosotros, una incorruptible, una salvación eterna con nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 9:2. El apóstol Pablo dice, si para otros yo no soy apóstol, dice él. Dice, si para otros yo no soy apóstol, dice, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esa es la mirada que tiene que tener un pastor. El apóstol Pablo no le importaba quién lo criticara. El apóstol Pablo no le importaba quién lo censurara. El apóstol Pablo no le importaba quién cuestionara su mensaje.
El apóstol Pablo no le importaba quién dijera que no tenía la mejor teología bíblica para enseñar las Escrituras. El apóstol Pablo se fijaba en la congregación. El resultado del mensaje, si el mensaje estaba llegando o no estaba llegando. Por eso él dice, si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice él. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Dice, el sello de mi apostolado, el sello de que Dios me haya llamado, soy vosotros en el Señor. Ese pueblo que escucha la palabra y que está atento a ponerla por obra, ese es el sello de mi apostolado. La teología, los estudios académicos son buenos, pero quedan en segundo lugar porque el poder del Espíritu Santo está sobre ese entendimiento. Él dijo, el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Dice, estad así firme, esta palabra griega que se usaba con frecuencia para describir a un soldado que cumplía su deber al puesto asignado. Y dice, y aquí suena como un mandato militar. ¿Qué es un mandato militar? Un mandato que hay que obedecer. Los pastores tenemos que obedecer el mandato de Dios. Obedecerlo como un mandato militar. No podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. El cristiano que quiere recibir esa corona incorruptible tiene que tomar el evangelio en serio. Cumplir con lo que dicen las sagradas escrituras. Someterse a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Filipenses 1:27. Dice el mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Qué expresiones más bonitas. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, dice él, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu. ¿Qué es el mismo espíritu? El mismo sentimiento, el mismo proceder. Creyendo que el evangelio es vida, creyendo que el evangelio es poder, creyendo que ha recibido la sana doctrina y que viviendo en esa santidad es que podemos alcanzar esa corona de vida eterna, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Hoy las iglesias en el mundo entero no podemos congregarnos. Físicamente no podemos congregarnos. No podemos estrecharnos las manos. No podemos abrazarnos. Pero sí, en nuestro interior podemos mantenernos en esa firmeza con nuestro Señor Jesucristo. Sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios. Podemos entender que Pablo aquí, hablando en este capítulo, se refiere a esa fidelidad de la iglesia del Señor. ¿Cómo debe tener la iglesia del Señor? Esa iglesia bien instruida, viviendo en ese temor de Dios. Gloria a Dios. Si vamos a la Biblia otra vez, a Filipenses capítulo 4, esos primeros versículos que son los que estamos discutiendo, discerniendo en esta tarde, y leemos el versículo 2, cuando nos dice, ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Él se refiere a dos damas dentro de la congregación, dos miembros sobresalientes en la iglesia, dos diaconisas, dos personas de buen entendimiento en el Evangelio. Dos mujeres que habían recibido buena instrucción. Dos damas le podemos llamar, que eran mujeres de oración, que eran mujeres de ayuno, que eran mujeres de obediencia, que eran mujeres de perseverancia, que eran parte de la iglesia de Filipo, que eran personas capacitadas, que eran personas que eran importantes dentro de la iglesia del Señor, porque en la iglesia del Señor todos somos importantes, porque Dios reparte dentro de su iglesia dones de distintas maneras. La iglesia es comparada con un cuerpo que tiene muchos miembros, pero que cada miembro tiene una función en particular. Cada miembro de nuestro cuerpo es importante. Cada miembro de nuestro cuerpo lo necesitamos. Cada uno tiene una función, la cual nosotros, como miembros de ese cuerpo que es la iglesia de Jesucristo, tenemos que cumplir. Y esas dos santas mujeres se habían desunido en aportar al crecimiento de la obra del Señor. Esto en la actualidad que yo le estoy hablando sucede en todas las iglesias. Hay veces que nosotros vemos personas con esos talentos que Dios les ha dado tan precioso y decimos, ¿qué talento tiene ese hermano de predicación? ¿Qué talento tiene ese hermano o esa hermana de cántico? ¿Qué talento tiene ese hermano o esa hermana de oración? De ser una persona consoladora, de predicar la palabra. ¡Qué útil es dentro de la obra esa hermana! Personas que Dios ha capacitado, ¿para qué? Para el crecimiento de su obra. Porque dice que Él reparte dones, talentos dentro de la iglesia, y todo es para bendición, para crecimiento de la iglesia, para bendición de la iglesia. Asimismo, como es el cuerpo, cada miembro de nuestros cuerpos es para bendición, para provecho al mismo cuerpo. Y cada uno en su lugar. Pero cada miembro de nuestro cuerpo tiene que trabajar individualmente cumpliendo nuestras funciones. Y por nada permitir que el enemigo meta la raíz de amargura en nuestros corazones, el celo. Muchas veces se meten los celos profesionales dentro de la congregación. Por una y otra razón se mete el celo profesional dentro de las congregaciones. Muchas veces se quiere meter el celo, no, de que aquel predica, pero no predica como yo, celos profesionales. Aquel hace esta función, pero no la hace como yo. Yo soy el mejor, yo soy el más capacitado y yo soy el que estoy preparado para cumplir esa función. ¿Se da cuenta? Eso le sucedió a esas dos mujeres dentro de la iglesia de Filipos, a Evodia y a Sintique, después de haber tenido una trayectoria.
de ser maduras, se habían desunido y en vez de ser de bendición a la iglesia, no estaban cumpliendo con el funcionamiento que Dios le había dado. Mis amados hermanos, cada uno tenemos que asumir lo que Dios nos ha dado. Y cuánto nos gozamos cuando vemos que se levanta uno de nuestros hermanos y Dios le da unos talentos preciosos y decimos, ese hermano es de mucha bendición también en la obra del Señor. Mira cómo Dios lo usa en el mensaje, en la exposición de la palabra. Mira cómo lo usa en el cántico. Mira cómo lo usa en la música. Cómo lo usa en esta y otra función dentro de la obra del Señor. Y lo que debemos es darnos la mano, trabajar unidos, abrazados en el amor de Cristo por un mismo sentir, por un mismo provecho. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor siga hacia adelante, rompiendo las barreras que pueda presentar el enemigo en medio del caminar. Habían fracciones de confrontamiento entre dos hermanas que eran importantes dentro de la iglesia de Filipo. Había controversia dentro de ellos cuando lo que había que haber era ese gozo, ese buen propósito, esa devoción de trabajar unidos. Porque cuando Dios llama a un rebaño, lo llama a trabajar unidos en la obra del Señor. Que si mi hermano crece, cuánto me gozo porque mi hermano crece. Yo me gustaría y me gusta cuando escucho que uno de mis hermanos toma el micrófono y comienza a exponer la palabra del Señor con esa libertad. Y que Dios lo usa poderosamente. Eso es de bendición dentro de la iglesia. Porque ese tiene que ser el sentir, el propósito, la corona de todos. Y Pablo decía, esa es mi corona. Que la iglesia vaya en crecimiento, que la iglesia sea una iglesia madura, que la iglesia sea una iglesia de poder, que no sea una iglesia muerta, vacía, que vaya extinguiéndose, sino que una iglesia que vaya en crecimiento. Una de las cosas que muchas veces destruye las iglesias es eso, los celos que se meten dentro de las iglesias. Muchas veces hay pastores que ya sienten que su tiempo ha pasado, pero todavía no quieren soltar las riendas, ni le dan la oportunidad a nadie para que pueda crecer y que la obra del Señor siga hacia adelante. Si la corona nuestra, dice el apóstol Pablo, tiene que ser que la iglesia del Señor siga creciendo, que no vaya menguando, sino que vaya creciendo en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, si vamos al versículo 3, a ese versículo 3, el apóstol Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice él, que ayudes a estas combatiendo juntamente conmigo en el evangelio. Dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Dice el apóstol Pablo, te pido, te ruego, dice él, que ayudes a estas compañeros fiel. Le dice, ayuda a estas compañeros fiel. Muchas veces yo le digo a mi copastor de la iglesia, que Dios lo siga bendiciendo donde quiera que esté. Yo le digo, Alberto, ves allí donde fulano que necesita un consuelo. Y cuánto yo me alegro. Cuánto yo me alegro cuando mi hermano va, le da la palabra del consuelo
y veo al hermano que se levanta a seguir hacia adelante. Esa es parte de la corona del gozo. Y yo digo, verdaderamente que Dios está en este lugar y que Dios reparte dones. Y que Dios siga bendiciendo a su pueblo. Ahora, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, le dice él. Le dice, a ti, compañero fiel, tengo mi confianza puesta en ti. Que ayudes a estas, dice, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Que fueron de las primeras que se convirtieron al evangelio cuando yo les prediqué el evangelio. Y que en medio de las tribulaciones, en medio de mis aflicciones y de mis cárceles, allí estaban ellas en oración. Allí estaban clamando para que, por mi liberación. Allí estaban clamando para que las puertas de la cárcel se abrieran y pudiera salir libre a seguir predicando el evangelio. Esas dos mujeres habían trabajado, habían crecido espiritualmente y eran columnas en el evangelio, muy importante, porque todos aquellos que tomamos la cruz de Cristo con seriedad, somos importantes en la obra del Señor. Somos instrumentos de honra, somos instrumentos de bendición. Gloria a Dios. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, le dice él. Compañero fiel, compañero de confianza, parte de este ministerio, parte de esta iglesia, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Y le dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el propósito era que todos alcanzaran esa redención eterna. Esa redención de gloria. Compañero fiel, dice. El vocablo griego evoca la imagen de dos bueyes conectados con un yugo que transporta la misma carga, alando unidos, llevando esa carga al mismo destino. Porque de eso es que se trata, de llevar la carga del evangelio al mismo destino, a que todos podamos alcanzar esa redención eterna. Dice, un compañero es un socio o un igual en una empresa específica, en este caso de tipo espiritual. O sea, todos los miembros de una congregación somos compañeros, somos socios dentro de esa iglesia. Y como somos socios, todos debemos tener el mismo sentir. ¿Por qué? El mismo sentir de que las almas se salven, de que la iglesia se una. No se trata de desunir, sino de unir la iglesia. Porque ese es el fin. Como dijo Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Gloria a Dios. Todos tenemos que estar en la misma dirección, en la misma unidad, cuidando el rebaño que Dios ha puesto sobre nosotros. Que todos tenemos esa misma responsabilidad de llamar al hermano, de consolarlo cuando está triste, de aconsejarlo cuando vemos que algo no está caminando bien. Pero que hay en nosotros ese gozo, ese deseo de seguir hacia adelante, luchando en la obra del Señor. Ahora, no puedo continuar porque ya el tiempo se nos está acabando. Pero dice el versículo 5, regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Echa la tristeza a un lado. Echa el dolor a un lado.
Regocíjate en el Señor. Regocíjate por ver tu hermano. Regocíjate porque tu hermano crece. Regocíjate porque tu hijo crece. Regocijaos, dice él. Ahora dice el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor, termina el versículo, el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque todos los días esperamos que el Señor venga por nosotros. Todos los días esperamos esa redención. El Señor está cerca. Cristo viene ya. La iglesia todos los días espera el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, mis amados hermanos y amigos que me escuchan a través de la radio, a través de la internet. Muchas gracias por sus atenciones. Que nos pide oración el hermano Julio Martínez Duarto y familia. Hermana Linet Lisette Orengo y familia. Hermana Margie Almodóvar, oración por ella. Lucy y Felipe Vegas. La hermana Silvia Rodríguez saluda y se goza con el mensaje. El hermano Juan Colón, oración por fortaleza. Qué bueno, qué bonito, mis hermanos. Vamos ahora a orar por todas estas personas que nos han llamado y también por aquellos que no nos han llamado. También pues vamos a orar. No acostumbro mencionarlos por el nombre, porque una de las cosas que yo aprendí desde mis comienzos, ¿cuáles fueron esos comienzos? Cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y con orgullo lo llevo y le doy gracias a mi Dios, porque nunca me he apartado de este santo evangelio. Y aprendí que cuando uno va a orar, tiene que cerrar su vista para que nuestra oración penetre hasta nuestro Dios. Pues Dios les bendiga y vamos a hacer esta oración. Padre celestial, Dios de infinita misericordia, de infinito amor, te doy gracias, mi Dios amado, por esta oportunidad que tú me has permitido de exponer tu palabra en esta tarde, mi Dios, esta tarde gloriosa, Señor. Gracias, mi Señor, la cual te pido que tú hagas que la palabra penetre, Señor, sobre las vidas, sobre los corazones, que sea como un aliciente, como agua que refresque la sed de aquellos que nos escuchan, aquellos que pertenecen a tu iglesia y aquellos también que todavía no han dado el paso, mi Dios. Te pedimos que tú les ayudes, Señor, también. Padre celestial, te presento, mira, esta lista de hermanos que tengo aquí, mi Dios. Estos hermanos que han llamado, mi Dios. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de ellos. Te pido, Padre Santo, que tú seas, Señor, quien respondas a sus peticiones, que tú les llenes del consuelo, que tú les llenes de salud, de fortaleza, de provisión, Cristo mío, y que los llenes de tu gracia para seguir hacia adelante, Señor, buscando de tu presencia, porque tú eres la única alternativa en este mundo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias por tus grandes bendiciones. Padre, te entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.